Triste estoy, triste Sí, perdón, estoy, triste. Sí, hoy la verdad es que triste estoy. hoy es un poco más solemne el pedo. Hace una semana perdimos a una persona. No más, ya tiene... Para el momento en el que sale este episodio, son como Sí, cierto. 3 semanas. Más o Hoy es menos. jueves, es viernes 3 de junio. Junio, exacto. Bien. Sí, ¿Cuándo exactamente. murió el señor Andy Fletcher? Justo. Bueno, para los que no sepan... acá, ahora está mi cámara acá. Para los que no sepan de quién estamos hablando, el día de hoy vamos a estar hablando de una de las bandas que encontró la fórmula del éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Básicamente consiste en que eran dos cabrones, buscaron otros dos, se les fue un güey y después se quedaron con esa alineación. No estoy hablando de Metallica ni tampoco de The Beatles. Estoy hablando obviamente de Depeche Mode. Estamos hablando de Rammstein. No, vamos a hablar de Depeche Mode, dado que, pues vaya, lamentablemente hace unos cuantos días, semanas, se nos fue Andy Fletcher, miembro fundador de la banda. La banda, claro. Eran él y Vince Clarke los fundadores. ¿A poco ni David Gahan estaba? No, David Gahan de hecho fue el último en entrar. A ver, cuéntanos la historia. Cuéntanos, tío, ¿por qué te gusta tanto Depeche Mode y por qué tenemos que jotear cuando lo oímos? No, ¿Por qué me dan ganas? Ensure. Ensure. Ese es Ensure. Ensure. Y Yasu. Y ya. Yasu, güey. Tú sabes quién es. ¿A ti te gusta Yasu? Cierto. Sí, vaya, bueno, como lo digo, pasaba mucho en esos entonces que había esta intención de muchas personas de hacer una banda y curiosamente siempre eran dos, güey, o sea, eran dos cabrones que decían, queremos hacer una banda, ¿no? Y básicamente Vince Clarke era miembro de la banda porque tenía guitarra y tenía bajo. Entonces ese güey era guitarra y voz y Andy Qué Fletcher. curioso, ¿no? Que tenían una estructura de banda de rock. Y sí, empezaron como rock. O sea, y de hecho, antes de Depeche Mode tuvieron otras dos bandas. Que eran No Love in Japan, creo que se llama. O No Romance in China, algo así. Por ahí. Pero como bien dices, la tirada era como de rock. ¿Por qué? Porque justamente este güey tenía una guitarra y un bajo, ¿no? Entonces era más las ganas de hacer música que de realmente tener un concepto y de, ahora sí que, establecer bien qué querían, ¿no? Pero lo que ellos querían era hacer música. Entonces, pues básicamente... No somos las personas más perfectas en cuestión de datos, así que en esta parte de aquí van a estar apareciendo las referencias, por si la cagamos en un nombre, mire, ahí está, aparece, ¿no? Ahí. Hay un píxel de un pene, ¿verdad? Ahí aparece, ahí está. Sí, justamente, entonces la intención era hacer música, y en ese momento pues tenían guitarra bajo, y era lo que tenía. Pero vaya, se vieron influenciados por bandas como por ejemplo OMD, ya lo hemos hablado en este podcast, OMD, Orquestra Manoeuvres in the Dark, y también de Human League, la Liga Humana. Yo creo que también de Kraftwerk, ¿no? De Kraftwerk y también toda la un música poco alemana rara que... de The Cure también. Ajá. Entonces, ¿A poco The Cure fue antes? Sí, ¿no? Pues eran contemporáneos. Es contemporáneo, pero ¿no? ya tenían como que... Dios. Perdón. Una rana. Sí, ya eran contemporáneos, pero vaya, sí tomaron a largo plazo después influencias también. Lo que sí les gustó era la música nueva en ese entonces de sintetizadores. Entonces, pues básicamente aplicaron la misma que muchos de, pues, tengo un proyecto musical, me voy a meter a trabajar de algo de mientras para comprar el sinte. Porque de hecho en ese entonces no tenía mucho que se estaban diversificando los sintetizadores, todavía eran instrumentos caros. Pero vaya, hicieron el esfuerzo por dejar lo que era la guitarra, el bajo y buscar más bien los sonidos sintetizados, ¿no? Y básicamente así nació lo que fue en su momento Depeche Mode. Después llegó Martin Gore, que mucho tiempo fungió, me parece, como compositor de la banda en general. Y ya por último llegó Dave Gahan. Dave Gahan fue el último en incorporarse porque lo vieron cantando una canción de David Bowie, de la de Heroes. Bueno, esa canción todo el mundo se la toca. Sí, todo el mundo ahí. Hay un cover de Heroes para
para cada momento de la vida. Es más, Pregúntele a Coca-Cola la Yo-Yo usó Rabbit. para publicidad. La coca. Ya ves. Sí, justamente, entonces esa es básicamente la historia, ¿no? De cómo fueron los inicios de Depeche Mode. Y vaya, ya de ahí, pasaron una y mil cosas, pero ese fue el inicio. Órale. Creo que es lo que comentábamos ahorita, que Depeche Mode es de esas bandas donde todos los discos tienen, por mucho o poco que te guste la banda, al menos una canción te va a gustar de cada disco. Bueno, sí y no. Sí, si te gusta el género. Porque, y de hecho, Pero spoiler aún alert, así, vamos a hablar de justamente esto más a profundidad. Pero aún así, aún así, aunque no te guste, siento que puedes disfrutar aunque sea una canción de cada disco. O sea, eran tan creativos en sus composiciones. Al principio eran unas composiciones muy ochenteras, ¿no? Muy divertidas, unos sonidos muy experimentales, pero las letras no lo eran tanto, eran letras bien oscuras o hasta un poco tóxicas. Relacioncita tóxica, y ahí se fueron naciendo los fans de Rammstein. Fue el origen de... Pues de hecho, cosa curiosa, ¿no? Por el contexto histórico, pues por un lado se estaba, como bien dicen, con Kraftwerk en Alemania, con el sonido industrial, electrónico, o sea, fue los 80s, porque de hecho, pues por ejemplo, Depeche Mode también se formó concretamente en el 80. Toda esa década fue muy experimental en cuanto a sonidos, ¿no? Y eso lo podemos ver en los primeros discos de Depeche Mode, haciendo uso, mejor dicho, de los sonidos electrónicos, sacándole el mayor provecho a los sintetizadores, y gradualmente fueron yendo hacia un poco más, un pedo más industrial, más, incluso las percusiones en algunos discos, sobre todo en el Black Celebration. Las percusiones se sienten como más tribales, más industrialeras, también, como metales, golpes. ¿Sí? Entonces, que toda esa época fue muy, muy experimental en el sentido de el sonido sintetizado. Entonces, obviamente podemos hablar de que, a pesar de que muchos fueron contemporáneos, por ejemplo, de Human League, que fueron contemporáneos también, y Erasure más adelante, que de hecho Erasure lo formó Vince Clarke cuando se salió, junto con el otro güey que no me acuerdo cómo se llama, pero vaya, él era parte del... Y aparte ese güey es como que también tuvieron sus éxitos. Ay, Dios, me salí de personaje. Ya estoy en personaje otra vez. Como que también tuvieron sus éxitos, pero por ejemplo en Shure tuvieron su segunda ola de éxitos en los 90. Sí, digamos, ya un poco haciendo basándose en el éxito que tuvo los 80s el sonido electrónico, pues sí, obviamente tuvieron su despunte otra vez más adelante. Ajá. Pero sí, o sea, toda esa época fue muy, muy experimental, y Depeche Mode fue, yo creo que de los pioneros en ese sentido, de que llevaron al mainstream, a todo lo que era la música más común, ese sonido tan raro, ¿no? Porque para alguien de la época, y también hoy actualmente, yo creo que habrán muchos que no les suene algo como muy conocido, muy familiar, por el hecho de que es un sonido muy primitivo, si quieres verlo, ¿no? Uh-huh. Y el electrónico en su modo más primitivo, en el que pues se dedicaban a experimentar, ¿no? Las capacidades técnicas del instrumento, las capacidades compositivas, o todo lo que te conlleva poder utilizar sonidos sintetizados. Entonces, hablando en términos de historia, ellos sentaron las bases para que más adelante se pudiera desarrollar lo que fue o lo que terminó siendo el EDM, ¿no? El Electronic Dance Music. Y es que hablar de EDM y por ejemplo también de post-punk y todas esas ondas, que son ondas demasiado diferentes, industrial, todas fueron como que gestándose poco a poco y yéndose hacia sus vertientes, pero Depeche Mode es de esas bandas que tienen de un poquito de todo. Sí. O sea, puedes escuchar sonidos industriales en Black Celebration, puedes escuchar sonidos de DM, como en como su primer disco, Speak and Spell. Speak and Spell. Puedes escuchar ya cosas más hasta teniéndose al grunge. Sí. En el Violator. En el Ultra. En el Ultra, el Violator, de hecho, ya iba como esos sonidos como más divertidos, pero hasta letras bien depresivas. Ajá. De hecho, y retomando un poco lo que fue la historia de Depeche Mode,
una vez que se conformó la banda, el sonido incluso era, no sé si te ha pasado, a mí, bueno, por ejemplo, que me gusta la música disco, se nota cierta influencia todavía en el sonido alegre, juguetón, claro, como que tan solo I Just Can't Get Enough, que fue como su primer éxito. Sí. Pues sí tiene mucha influencia como que disco, como que para antro, para baile, etcétera, etcétera. Y justamente lo que hizo que Vince Clarke se saliera de la banda era que lo estaban componiendo hacia algo mucho más oscuro, sí, más de serio, hecho, sí. más como que no le estaba gustando. Ese güey en su proyecto era un poco más comercial. Ajá, en Erasure él era muy expresivo, muy hasta romántico, muy cursi. Sí, muy cursi. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues que así eran las primeras composiciones de Depeche Mode. El primer disco era un poco cursi. Sí, tal cual. La de... Ay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la canción de See You no es del primer disco, pero es de los primeros. Ajá. Hoy se me atoró el caballo. Se me quedaron aquí. Cierto. ¿Compraste el lado mequeado? Me compré el lado mequeado. Ahí está afuera, ahí está, güey, no mames. Te estoy esperando. Ay, es que se me fue la canción. See You. See You, que es una canción que ya empieza a tomar elementos divertidos, cursis, pero llevarlos a un sonido más oscuro. Esa como Boy que está de fondo. Sí. Ese coro, ese sonido como de voz masculina que le va dando cierta oscuridad a la canción. Que de hecho la voz de Dave Gahan y a la ansiedad que habla la letra. Un poco como ese feeling, ¿no? Ajá. Tiene una voz muy profunda y muy... Sí. Hasta en ciertos casos, por ejemplo, más adelante en Enjoy the Silence, muy poética, ¿no? Como que es muy, muy serio, muy sobrio. Yo siento que el Violator es que no, te iba a decir, es como el Mutter de Rammstein, pero no, güey. No, porque siento que cada época de Depeche Mode sí es muy marcada. Sí, y de hecho, eso justamente tiene que ver con que, por ejemplo, se salió Vince Clarke y llegó Alan Wilder. Y dijo... Y ese güey, de hecho, Alan Wilder fue como el Cliff Burton para Depeche Mode. Porque era el compositor, el cabecilla, por así decirlo. Y casi todo lo que fue desde el 83. ¿Quién es Alan Wilder? A ver, platique. Fue el güey que llegó en vez de Vince Clarke. O sea, cuando Vince Clarke se salió e hizo su proyecto más adelante... Sí, cierto, se salió en el 83, yo me acordé. Porque en el 85 empezó con la banda Yazoo. Ya después con Erasure. Empezó primero con Yazoo. Pero Alan Wilder fue el que llegó en vez de él. Y él... se encargó más de componer. Entonces todo el sonido a partir del 83 hasta el 95, creo que me parece, que fue el Violator, el último, creo que tuvo participación, no estoy muy seguro, creo que sí. Todo el sonido se lo deben a él. Y justamente cuando él se sale, llega después el Ultra, que ya es el disco que es como que más grunge, más experimental, porque incluso meten un coche arrancando, el sonido de quemando llanta, que es In Your Room, creo que es, o I Feel You, no creo cuál es. In Your Room es como un sonido como de alarma, pero relanteada. No me acuerdo cuál es, pero hay una aparte que empieza... todo el video es muy curioso porque todo está grabado enfrente de un foco. ¿A poco? Sí, si usted presta atención al video de In Your Room, que hay mucha gente le caga la versión rockera. No entiendo por qué. In Your Room tiene dos versiones. Ajá. Una versión más estructura de rock, con guitarra, batería, todos muy marcados. Y tiene una versión más más melódica, más experimental con sintetizadores. Las dos versiones están bien chidas. Sí, de hecho es algo que caracteriza mucho. Las dos hablan de como de... Es que siento que la canción de In Your Room es una canción muy, muy curiosa porque habla de... Pues, pasiones, habla de tentación, en lo que te haría yo estando solo en mi cuarto. El despertar sexual. Exactamente, si no nos cacha mi mamá. Cierto. No es cierto. Pero sí habla mucho de pero sí habla mucho de despertar sexual y cosas así. Pero siento que las dos versiones tienen un poco de esa pasión, esa emoción que pueden hacer en lo que dice la letra. Sí, es lo que hablábamos en episodios pasados, ¿no? De que hay cierta música que es como que música absoluta que
no importa si tú le cambias la instrumentación, si la haces más rápida, más Ajá. lenta, o sea, el mensaje está Tiene, muy claro. tiene su espíritu muy marcado. Y siento que Your Room es de esos casos. Puede ser hasta un poco agresiva y más arrebatada. Sanguinolón. Sanguinolón. Antidepresivo. Puede ser más fuerte o incluso puede ser más delicada, más suave, más profunda. O sea, las dos versiones están muy buenas. Sí. Y el video está hecho en la etapa donde el señor Gahan tenía su matota y su barba. Ajá. Y miren mis tatuajes y soy bien rebelde. Y Sí. en el principio, finales 80, principios de los 90, ¿no? Y, Ajá, bueno, más mediados 90, ¿no? sí, bueno, sí, 94, ya más yendo por para ahí. acá, ¿no? Así, Ujú. porque todo está grabado enfrente. El primer plano es un foco que Ujú. está apagado y está la silueta. En todo momento la silueta está arriba. Y a veces prende y a veces apaga. Pero O sea, lo usan siempre como un está. filtro, por así decirlo. Siempre está en desenfoque. Ajá. Es una cosa muy cagada. Todos los videos también de Depeche Mode tienen cosas muy... No todos, pero hubo una época donde como que no les importaba tanto. Pero Sí. una época donde le empezaron a meter Ujú. mucha teatralidad. ¿Cómo se llama esta pinche canción? La que te dije, la que te pregunté ahorita. Walking in My Shoes. Walking in My Shoes. Esa canción es muy... El video es muy teatral. Ajá. Es un video que cuando yo vi por primera vez, lo vi en el 28. Era de esos videos que pasan, no sabes el pinche nombre, se van y no vuelven. Ay, cómo es horrible eso, güey. Ajá. Y luego buscas la canción y encuentras cosas más chidas, pero no es la que quieres encontrar. Y dices, Y hasta hace poco, en un compilado de videos que encontré en internet, en YouTube, ¿Una lista? una lista, me salió el video y dije, ¡eres tú! El video de Walking in My Shoes es como una teatralidad, ¿no? Ujú. Es como una puesta en escena, hay un escenario atrás, se ilumina de diferentes colores, hay personajes deformes, como estilo hasta medievo. Ujú. Hay dos personajes con cabeza de animal que patinan. O sea, todo muy surrealista. Y si me preguntas qué significa, pues yo no sé qué vergas, ¿no? Pues yo no creo que tenga que ver con la letra, o sí. Ya es una interpretación personal de cada uno. Ujú. Que eso es lo más bonito de Depeche Mode, que siempre te da... Fue de los primeros que te dio esa oportunidad de tú sentir la música como tú quisieras. Sí. Sí. Y le fue dando a sus videos de ese modo, incluso en la de Enjoy the Silence, juegan mucho con los tonos azules, Ujú. con esa corrección de color, como muy de calma, como de Ujú. película igual de antaños, ochentera, setentera, pero es un video que se grabó en los 90s. Ujú. Que de hecho ese video, que yo creo que es el que más he visto de ellos, es como que también las tomas muy, como muy apreciativas, ¿no? Como Sí, que aquí nos vamos a ir atrás al terreno de lo mamador porque es allá estamos haciendo una casa ahí. Exacto. Así mire. Es un video con mucha cinematografía, hablando. Ajá. Porque hay tomas que están desde la montaña, ese güey bajando, la toma, güey bajando desde el acantilado, perspectivas del árbol en primer plano, y ese güey caminando en un plano así muy japonés, güey, así muy contemplativo, Ujú. ¿no? Pero es lo que busca el video. Sí, porque incluso ahí sí, yo creo que la letra, bueno, a mí yo particularmente creo que mi canción favorita de Depeche es Enjoy the Silence. Porque no soy una niña rara, dice. Sí, no Y sé. yo soy igual que todos y a mí me gusta Enjoy the No, Silence. y más que nada por el paquete completo, porque el video, igual, algo curioso del video, Mi verga, dice. Mi verga es el paquete con Nancy. algo curioso del video es que va en total armonía con con lo que es la canción, Sí. porque la canción, la letra es, habla de una persona que tiene problemas para relacionarse con los demás y lo único que quiere es poder compartir ese silencio, ¿no? Es básicamente lo que te está tratando de decir la canción, es de que tengo todo, pero las palabras son muy muy sobrevaloradas, ¿no? Entonces el silencio es mucho más, como quien dice, buscas a alguien con quien poder compartir ese silencio, ¿no?
y sin que sea incómodo. Entonces yo creo que también es una canción y un video muy redondito porque justamente el video habla de eso, ¿no? De un rey que lo tiene todo, pero que solamente está buscando un lugar donde poder sentarse a apreciar el silencio. Entonces por eso sí es como que mis canciones favoritas de Depeche Mode, porque justamente ¿Te das cuenta cómo cada etapa de Depeche Mode, es lo que decía hace rato, cada etapa de Depeche Mode está muy marcada? ¿Sí? Por ejemplo, en esa etapa es la etapa del Violator, etapa muy de estilo Enjoy the Silence. Muy rockera, es la etapa mucho más rockera. No creo que sea tan rockera, pero sí es más relajada. Más introspectiva. Ajá. Más sobria. Ándale, sí, eso sí te creo. Bueno, yo digo recuerda por también Recuérdame. Personal Jesus, por ejemplo. Jesús personalizado. No, Jesús personal, güey. Jesús personalizado. Que de hecho, dato curioso, güey. Ellos se inspiraron, ¿sabes en quién? En la esposa de Elvis Presley. ¿A poco? Para esa canción. Porque justamente ella decía que pues, Elvis fue como su salvación, ¿no? Pero vaya, no dejan de ser humanos los dos y no dejaron de ser muy jóvenes. Y pues obviamente hubo toxicidad en su relación. Entonces la canción justamente habla de eso, ¿no? De alguien que puede ser tu Jesús personal, pero que no termina siendo como que lo mejor para ti. Y sin embargo tú lo ves así, como tu salvador casi. Entonces se inspiraron mucho en la esposa de Elvis Presley para hacer esa canción. En cómo ella veía a su esposo, a Elvis. Ok. Pero vaya, pues contexto aparte, pues Elvis y su esposa, más bien Elvis fue muy, muy mal marido en cierto punto también. De hecho, punto y aparte también, por eso sacó Elvis Presley la de... se me fue el nombre. Que también hicieron los Pet Shop Boys. Maybe I didn't treat you. Always in My Mind. Always in My Mind. De hecho, de eso habla esa canción de Elvis. Sí. Tal vez no hice lo mejor que pude haber hecho, pero siempre te tuve en mi mente. Entonces, ahí está ese perfecto círculo. También tenemos que hablar de Pet Shop Boys, ¿eh? De Pet Shop Boys. Y de Elvis también. Bueno, es que de hablar del rey tenemos que hasta disfrazarnos. Es cuando en Garfield, ¿no? Cuando hacen una figura de Elvis Presley, pero originalmente era una patineta. Justamente. Sí, entonces ahí estuvo mucho la referencia para Depeche Mode. Ajá. Y sí, yo siento que sí. Sobre todo, es que vaya, dando un pequeño paso para atrás, el disco anterior que fue Music for the Masses. Yo creo que fue como la consagración para Depeche Mode de decir, este es el álbum que... Yo creo que ese es el Mutter, fíjate. El Mutter, lo que fue para Rammstein Mutter. Pero siento que ese es más como de transición. Es una etapa más experimental. Pues es que de ahí es Walking on My Shoes. De ahí ese disco es... No, Walking in My Shoes es el que siguió del Violator, No. Sí, güey. No, porque todavía tiene el pelo largo. Pues es que fue a partir... O sea, después de Music for the Masses ya empezó su etapa más rockera. Walking in My Shoes es de Songs of Faith and Devotion, que fue el que siguió de Violator. Y de hecho, Songs of Faith and Devotion, no estoy muy seguro, pero creo que fue el último álbum donde estuvo Alan Wilder. Y ya después de ahí, el que siguió, que fue el Ultra, ya fue el te vas a la chingada. Ahí sí, vámonos con todo a lo que es grunge y sonidos más cerdos, más acá. Sí, los Entonces, yo sí siento que Music for the Masses fue como que esto es lo que somos. Esto ya es lo que hemos venido construyendo. Ahora, a partir de aquí, ya es otra etapa. Como lo que dices, estuvieron muy, muy marcadas esas etapas. Songs of the Faith Devotions, ese siento que fue el transitorio. El transitorio. Sí, ese sí. Transitorio. Es que sí lo estaba confundiendo. Sí. Porque de hecho, si te das cuenta, lo que te decía hace rato antes fuera de cámaras, que en un inicio Depeche Mode era de esas bandas que cada año sacaban material. Eran muy prolíficos. Sí. O sea, a mí lo que me sorprende de Depeche Mode, de los primeros, ¿qué te gusta? 4 o 5 discos. Bueno, los primeros 4 discos. El Speak and Spell, después A Broken Frame y después Time for Work Time Again, algo así. Work Time Again. O sea, eran todos casi de lo mismo, sobre todo los primeros 2.
El Que segundo parecía ese segunda disco, parte. ese es el que siento yo que participó más Andy Fletcher. Sí. Hay más pianos y está. Es un disco más para pasar la tardecita rica, ¿Cuál? güey. ¿El Speak and Spell? No, el. ¿A Broken Frame? Ese disco es el en el que el Andy Fletcher tiene más participación compositivamente, según yo le ¿Sí? investigué. Hay canciones en puro piano Ujú. que compuso él. Y Sí, creo que de esa, ay, ¿cómo se llama esta? Ay, espérame, sí, que sí lo tengo. ¿Dónde lo tienes? A ver. My Eden Garden, algo así. Que sí es una pieza muy, muy así. Some Give Reward. El Some Give Reward es el del disco que más compositivamente tiene. No, Andy ese ya fue Fletcher. el cuarto, güey. Fue el cuarto, pero Ajá. esos pianos son de Andy Fletcher. My Secret Garden, creo que era. También es Ah. muy, muy buena. Sí. Y justamente sí. de Andy Fletcher. Va por ti, príncipe. Hasta el cielo. Hasta el infinito. Sí, de hecho, sí, como te digo, muchos, perdón, los primeros álbumes de Depeche Mode, sobre todo los primeros dos, eran como que muy lo mismo. Ya después, el que llegó después de A Broken Frame, que es Construction Time Again, ese sí ya fue como que un poco más, más como que experimental. Siguió más por el lado experimental. Pinches portadas bien raras, güey. Sí, y Un todavía ganso, cuando güey, llegó echa la Some verga. Great Reward, ahí sí fue como de... Porque también no hay que perder de vista que ellos empezaron muy chavos. Sí. O sea, y Some Great Reward se nota mucho que, por ejemplo, People Are People y Something to Do y Lie to Me, son canciones como que ya el despertar sexual que tuvieron ellos como personas, personal, y se nota mucho, ¿no? Esa transición hacia algo un poco Porque más antes eran tonos adulto. más bailables. Ajá, empezaron como... I just didn't enough. Creo que no es una buena comparación, pero empezaron como los Parchís, güey. No creo tan fresa, pero sí, por sí, el lado sí, de... era un pedo más bailable. Ajá. Es como hablar de Ministry Y ya cuando después... empezó, güey. O a lo mejor Timbiriche. Es como hablar de Ministry como cuando empezó, güey. ¿Ya has escuchado el primer disco de Ministry? No, güey. No mames, búscalo. El primer disco de Ministry es 80s, además no puede nada que ver con lo que Con lo sacó que después. Sí, justamente. Entonces, ya después cuando llegó el Black Celebration, que... Cosa curiosa, ¿no? El quinto álbum de muchas bandas es como que el punto de inflexión. Ajá. ¿No? Por ejemplo, en Metallica el Black Album es como que el punto de inflexión. Ya después te vas a enojar otra vez. Yo escuché el Black. Cierto. Yo escuché el Sang Shot, no sé. Pero sí, o sea, el Black Celebration como que ya tiraba mucho más hacia algo más, más serio, más sobrio, más oscuro, incluso más introspectivo. Y ya de ahí se fueron al Music for the Masses para establecerse como lo que eran. Y después de eso ya fue el Violator con, pues sí, yo siento que más rockero, tan solo por el Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth. Llegando el Ultra. Y no, todavía después el Songs of Fatal Devotion, que fue el último de Alan Wilder, que ahí sí ya dijo, pues ya de aquí ya no quiero saber nada ni madres. Y ya después llegó el Ultra. Del Ultra, el Exciter. Es el momento en que le pegas al micro. A la mesa. Una. Ese es otra vez iniciando una transición de 90s a grunge. Estamos ahí entre medio que experimento, entre que medio... Un sonido más puerco. Ajá, como Porque que Barrio también se Lafagón, deprimen también ellos, porque creo que también ahí David Gahan empezó a tener pedos de alcoholismo desde el anterior. y de Ajá. drogas. Así justo Creo como que ya yo. por ese entonces Sí. ya había tenido su primer paro cardíaco. Creo que sí. No estoy muy seguro, pero sí, o sea, ya fue los 90s, particularmente la segunda mitad de los 90s, para muchas bandas que ya se habían formado, fue como que su Fue etapa... como un bájale. Ajá. Bájale o te mueres. Ajá, exacto. Fue como la llamada de atención que necesitaba. Porque Sí.
Sí, a partir de ahí, o sea, todavía yo creo que el Ultra fue su disco más grunge, más... Pero también tiene cosas bien chidas Sí, el güey. Ultra. Por ejemplo, Barrio La Fagón, ahí es... A mucha gente, y comercialmente hablando, el Ultra no fue como muy reconocido. Muy relevante. Porque se lo tragó muchas otras bandas que estaban en el momento. Estaba iniciando, no sé, canciones como... Bueno, bandas como Alice in Chains, Pearl Jam. incluso ya yéndonos a Marilyn Manson. O sea, estaban ya... Y a mí me tocó esa transición en la música cuando estaba chico, ¿no? No es como que, yo lo viví. Pero yo lo escuchaba mucho en la casa y pues sonaba mucho en Radioactivo, ¿no? Uh-huh. Y el Ultra era como un referente, pero no era como el discazo. Siempre regresaban al Violator. No, era como la propuesta de lo electrónico. Ajá. Porque incluso el Ultra, a pesar de que tiene ese sonido, volvemos a lo que habíamos dicho en episodios pasados, el grunge tiene como que no está muy bien definido en términos de sonido, ni diseño sonoro, pero sí tiene esta característica de ser un sonido sucio, puercote, experimental, muy ruidoso. Pues es que hay grunge como Nirvana y hay grunge como Garbage. Por ejemplo. Ajá. Y Garbage es... híjole, es que no mames, ya vamos a hablar... Si vamos a hablar de Garbage, me tengo que jalar. Y Garbage es un sonido, incluso hasta... Sí es sucio, pero hasta tiene cosas electrónicas. Uh-huh. Y Depeche Mode era y hay dos grandes productores de música ahí. De producción, tanto composición y de producción técnica en Garbage. Entonces ya hablaremos después de Garbage, porque híjole, sí merece un capítulo. Sí. Creo que también después de que Depeche Mode sufrió como esa caída, que yo no siento que haya sido caída, pero quizás comercialmente lo fue. Pues a lo porque mejor... te digo, Depeche Mode siempre se mantuvo en un nivel... Sí, o sea, ya después del Violator ya no tenían que demostrarle nada. O sea, y seguían jalando gente nueva con el Ultra. Pero volvió a cambiar. Sí. En los 2000s. Porque ya después el Exciter, que fue el que siguió, ya fue que también tardó un buen ratote, del 97 sí. Que salió el Ultra, el Exciter salió por ahí del 2003, 2002, por ahí. Sí, no me acuerdo. Y creo que su sencillo fue Precious. Ajá. Sí, justo. Y sacaron un video, ya metían cosas en 3D. Es un viaje como de animales y en un barco y la verga. Pero ese era como el decir, Depeche Mode está en el nuevo milenio, ¿no? Sí, está Seguimos vigente. Siendo actuales, no somos como los borbotones. Los borbotones. Ahora somos ya no somos actuales. Sí, o sea, como que estuvo muy raro que como no pegó el Ultra... Porque también... No, el sí Ultra, pegó, pero no fue el mayor exitazo. éxito. No fue el exitazo, no fue el madrazo que a lo mejor esperaban. Y también fue porque llegó muy tarde. O sea, estamos hablando de que la escena grunge estaba desde el 91, 92. Y ellos en el 93 sacaron Songs of Fate and Devotion. Uh-huh. Entonces, que también por eso yo me imagino que salió Alan Wilder. Pero vaya, para ese entonces ya había un Nirvana, ya había un Alice in Chains, ya había varias bandas, ¿no? Entonces yo creo que se subió muy tarde al barco del grunge y dijeron, pues ahí está nuestro disco más más pesadillo, por decirlo de alguna manera. Y ya cuando llegó al Exciter, no creo que sea el más pesadillo. Ya cuando llegamos al Exciter era un poco más... ¿Los oíste, verdad? Ya cuando llegas al Exciter es un poco más tranquilo. O sea, siento que ya es un poco más... Este es el Depeche Mode que se quedó que llegó para quedarse. O sea, también tiene varias pinches rolones. Sí. Ese pinche disco. Pero es que aparte, tú escuchas Enjoy the Silence, escuchas Walking in My Shoes y Just Can't Get Enough. Can't Get Enough. Y escuchas Precious. Ajá. Y es un pinche cambio. Sí, muy drástico. Totalmente drástico. Lo que comentábamos hace rato, de que a veces pareciera que no es la misma banda. Pareciera, pero es que sí, ¿no? Pareciera que no son los mismos, pero sí son. O sea, los científicos tienen cositas por el cinte, por la tienen voz cositas que dices particular. Sí es Depeche Mode. Aparte de que es muy característica la voz de David Gahan. Uh-huh. Pero a mí me tocó cuando salió... Ese sí me tocó. Cuando salió Precious, el sencillo de Precious. Uh-huh. Y sí fue un despertar. Yo y mis compas yo tenía un amigo que a mí en la secundaria tenía un amigo que nos gustaba mucho de Depeche Mode. Uh-huh. Teníamos un disco de esos pirata que tenían toda la discografía. Tenía canciones que estaban mal grabadas. Los MP3. Ajá, exacto. Sí. Y cuando llegó Precious,
fue como nos voló el culo, güey. Dices, güey, ¿ya escuchaste este pedo? No mames, ¿qué pedo? Ajá. Tenían canciones, incluso ese disco tenía canciones como más rudas, más, Un poco. con un bajo muy marcado. Ya empezaban a meter combinación entre, alineación de rock y alineación de electrónica. Ujú. Sí, ya les empezaron Y a siento juntar que un poco también más. en esa etapa de Depeche Mode se abrieron mucho a hacer una etapa diferente en sus conciertos. Ok. Ajá. Hay un live, creo que es el de Barcelona, que tienen, donde hacen todas sus canciones en estructura de rock. Tocables. O sea, tocables no nada más es ponerle play y que suene, ¿no? Y Ujú. siento que también en esa etapa brilló mucho. Ahí decían mucho que Andy Fletcher ya no brillaba porque nada más estaba atrás picando los lanzamientos. Ujú. Pero siento que no, siento que sí hubo una ingeniería ahí para Bueno, pues es adaptar que los ya. temas muy antaños, Ajá. que solamente eran electrónicas y cajas de sonido y cajas de ritmo y sintetizadores ya grabados, a Ujú. una estructura de rock, a una Sí, digamos, estructura yo creo que en vivo. era un trabajo detrás, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. había ese trabajo detrás, pero que ya a Andy Fletcher no le daba ese como que ese Incluso foco. la versión de Precious, la versión de disco y la versión live, Ujú. es como escuchar In Your Room, las versiones. O sea, Ujú. son dos versiones totalmente diferentes y la versión en vivo se siente desde que va iniciando, que entra con una guitarra que debería ser el piano, Ujú. pero entra con una guitarra eléctrica y después entra con unas baterías muy marcadas, Ujú. ¿no? Y siento que ahí está el verdadero trabajo de Depeche Mode Sí. en adaptar su música y en hacerla tan variada y tan disfrutable como sea posible. Sí, lo que comentamos hace rato, música absoluta. O Sí, sea, sí, 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 sí. muy, muy bien. Y Estamos siento que fanderqueando también después demasiado. del Exciter, como que. No sé si a ti te pasó, pero vaya, yo obviamente en ese momento, pues ni los topaba. Creo que cuando. Güey, ni te Yo era. Güey, ni te topo, ni siquiera sé quién era. Ya los conocí muchos años después, pero por ejemplo me tocó esa transición de que en el 2000, por ahí 5 o 6, salió Playing the Angel. Plain Angel. Que de ahí nada más rescato o nada más me acuerdo de Lilian. Que dices, güey, o sea. Por eso te digo, siento que el Exciter y Playing the Angel ya era un sonido muy uniforme. Incluso hasta podría ser solo un disco. Ajá, es justo. Sí, Porque. siento que como que no entró, que no entró acá, lo mandamos para allá. No, yo siento más bien que fue, como te digo, el Depeche Mode que llegó y se quedó y ya no le movió, ¿sabes? Porque incluso ya en 2017 sacaron el Spirit, que antes hubo uno, que ese sí no lo he escuchado. Donde si te soy viene sincero, Revolution. que es Where's the Revolution, y es muy uniforme. O sea, es un sonido ya muy establecido, muy reconocible. Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Ultra, y de antes que ese con el Violator, y antes de ese Music for the Volvemos al Masses. síndrome de ya muérete. Síndrome metálica, vamos a El ponerle en síndrome este programa. Rammstein, Síndrome Metallica. Rammstein, síndrome ya muérete. No Sí. sé. No, yo no siento que. Vaya. Es que mira, es que también sí yo siento que Depeche Mode, su fuerte ahorita, y como lo habíamos dicho ya en varias bandas, creo que su fuerte es sus conciertos. No Bueno, es un espectáculo. hasta épocas Pe- recientes. Yo nunca pude ir a uno. Sus conciertos no es el show, no es un Justice, no es un Rammstein. no es un Rammstein, no es un ¿cómo se llaman estos pinches festivales piteros? No es un EDC, No es un Corona Capital. no es un que se madre, qué chingadera. Hoy en día tocó en Guadalajara, vale ver. Au. Hoy en día tocó en el Corona Capital Guadalajara hace como 2 años. ¿A poco? ¿Vinieron? Claro, ya sin su baterista original, porque Es está malito, pero bueno. que hay un punto donde los alcanza la edad también. Sí, sí sientes cuando ves a hoy en día en vivo, sí sientes como que, chale, ¿y las señoras por qué están aquí, no? Es como ver Zig Zag, ¿no? De Y te Rammstein. das cuenta que tú también eres una señora. Sí, dices, ay, no sé si quiero ver a Tame Impala o ya llevas 2, estás pendejo, este vi. Fue la jabón. Ajá. Ajá, o sea, siento que su fuerte, a mí me gustó mucho escuchar sus discos en vivo, los actuales, Ujú. porque adaptan de una manera muy creativa sus temas que son puro electrónico. Mm.
O sea, les dan una estructura rockera, pero incluso una estructura que puede tocarse en vivo. Y que pueden agarrar el lujo de alargarlas para hacer sentir como el beat a la gente, interactuar, como cambiarles unas cosas, aumentarles unos solos de guitarra, aumentar cosillas. Sí, que también yo creo que la música electrónica tiene a su favor lo que comentábamos hace poco, que en el escenario te dan para improvisación muy cabrón, porque tienes la facilidad de que a veces suenan cosas gatilladas Ujú. y Sí, los pueden lanzamientos. improvisar encima de eso, ¿no? Ajá, O incluso como pueden Justice. hacer o tener ¿cómo se dice? Interacciones con el público de diferentes maneras, ¿no? Sí, porque por ejemplo no eran DJs como tal, como por Ujú, ejemplo lo que hacía Daft Punk, ¿no? ujú. Que ellos sí hacían sus tomos, sus canciones diferentes, sí mezclaban o incluso no sé si ya tenían todo listo. No sé, está muy cabrón, ¿no? Pensar o imaginar que todo lo sacan de cero en ese momento. A lo mejor ya tenían cosas listas y podían improvisar cosillas chiquitas Ujú. en vivo. Sí, pequeños detalles. Ajá. Pero no es como que la música sea real, ¿me entiendes? Ajá. O sea, siento que Depeche Mode en esos shows que tienen o que tenías hace poco, adaptan muy bien esas estructuras musicales electrónicas a algo que puedan tocar con un instrumento o incluso con un sinte, pero o una secuencia, pero que no pierda el alma de la canción, pero que tenga o incluso aumentar la potencia de esa canción. Ujú. Sí, justo. Qué calor. Bueno, sí, sí, justamente. ¿Por qué te moriste en junio, cabrón? Mames. Sí, No se murió en junio, se murió todavía en mayo. sí, soy parte de mayo. Junio apenas hoy. Pero bueno. Creo que era de esa vieja guardia de músicos que Andy Fletcher era de esa vieja guardia de músicos que les tocó los 80s en todo su esplendor, que nos hubiera gustado que nos tocara. Somos de esos viejos amargados que dicen, no nacimos en la época correcta. Nacimos 10 años tarde o 10 años temprano. ¿Por qué por señor Porfirio Díaz ya no es presidente? Ah, cierto. Mando un saludo afectuoso a usted, señor. A Tomás Alva Edison. Mi generalísimo. Saluda a Bomparnas, mi general. Porque en este podcast somos porfiristas. No, yo no. Yo sí. Somos porfiristas que chinga su madre el mal gobierno. Bueno, eso sí. Sí, justamente. Creo que Depeche Mode es de esas bandas que se pueden mantener vigentes por muchos, muchos años. Y vaya, hablando en términos de gente melómana, yo creo que si te gusta cualquier tipo de música, obviamente te va a gustar Depeche Mode. Por el simple y llano hecho de que fueron una banda muy experimental. Fue una banda que sentaron bases para muchas otras. Fue una banda que le dio que le siguió dando esa oportunidad a la música electrónica. Porque, pues vaya, la música electrónica en ese momento cuando ellos empezaron no tenía mucho tiempo de haber empezado. Si acaso unos 10, 15 años a lo mucho. Entonces ellos, como te decía al principio, tuvieron las agallas de llevar a lo comercial ese sonido sintetizado, ¿no? Ujú. Y seguirle dando también importancia no solamente a través de una música movida, como lo pudo haber sido el disco, la música disco, sino que ya sea algo más introspectivo, ¿no? Porque creo que algo que define mucho a Depeche Mode es la capacidad de introspección que te causa. Por ejemplo, esta semana que estuve revisitando los discos para justamente el episodio de hoy, los puse en el gimnasio, por ejemplo, y es otro pedo Ay, totalmente. usted no va al gimnasio, está bien gordo. No, creo que sí. Mira, aprécialo. Bueno, La GoPro te ves horrible, güey. es que no hago abdomen, güey. O sea, no hago abdomen, pero sí hago. Es mi culpa, güey. Si tú si tú te pusieras en mis zapatos. Si tú caminaras con mis zapatos. No, vaya, a lo que voy yo es que sí como lo que hablábamos en el episodio pasado de entrar en la zona, sí te saca, el antepasado, perdón, sí te saca totalmente de tu cuerpo y te lleva a otro lado y eso como que
hace muy buena armonía con lo que estés haciendo. O sea, cualquier actividad que requiera esfuerzo físico o que tú estés haciendo otra cosa, que no estés muy concentrado, Depeche Mode sí te ayuda a entrar en esa zona. Uh-huh. O sea, totalmente. Y creo que particularmente yo sí me gustaría utilizarlo a futuro para mi proceso creativo, incorporarlo a mi proceso creativo, porque sí, neta, como bien lo dices, cada álbum tiene un mínimo una canción interesante o mínimo una propuesta interesante. Lo que te comentaba hace rato fuera de cámaras es que a mí particularmente me suena que Depeche Mode estuvo en armonía con bandas como por ejemplo The Cure, a los Smiths también, a Caifanes, a Kraftwerk. O sea, es un sonido muy reconocible lo que fue Depeche Mode en sus inicios, en mediados, por ahí de los 80, todo lo que fue los 80s, porque te das cuenta que todas las bandas en ese momento estaban sacando referencias. O sea, era una comunidad muy chingona en el sentido de que tú escuchabas a cierta banda y reconocías influencias de otra banda, y después te ibas a esa banda y reconocías de otra. O sea, era una red muy interesante de referencias, y lo que lograba Depeche Mode era estaba muy cabrón. Entonces yo creo que sí se mantiene muy vigente, y cualquier persona que le guste la música en general, que le guste buscar nuevas propuestas, que se atreve a buscar nuevos sonidos, si le das una oportunidad a Depeche Mode, te terminas quedando. Porque, como te decía, tiene desde percusiones que son muy tribales, desde sintetizadores que son muy juguetones, muy alegres, pero también tienen letras muy introspectivas, ¿Cuál muy diría sobrias. usted que es como su top 5 de las canciones de Depeche Mode? Uy, top 5 me quedo corto, pero a ver. Bueno, a ver, top 10. Top 10. Vamos a darle, a ver. A ver, del Violator. No, sí. Sí, o sea. Si las tienes así, si te acuerdas. Del Violator me gusta mucho Enjoy the Silence, creo que sería el primero, o sea, el que para mí define Depeche Mode. Fíjate, Personal Jesus no tanto, pero también es por un pedo más personal, de que siempre que estábamos atorados mi papá y yo en el tráfico, era después de Sweet Dreams, era Personal Jesus en el disco que tenía mi papá. Entonces es una canción que, a pesar de que no es de mis favoritas, la tengo muy presente. También Barrel of a Gun, que es del Ultra, si no mal recuerdo. Y porque también era un sonido que en un principio como que no me gustó por el inicio tan lento, agresivo. No, agresivo, porque empieza con un sonido así muy como que te chinga los pero aparte oídos, ¿no? incluso hasta tiene como partes rockeronas, ¿no? Ajá, sí, la guitarra justo, entonces también por ese lado como que por ser muy experimental me quedaba de esa canción a mí me late, me encanta hay en el coro ponen un cinte como parece como una gota. Ajá. Pam, pum, pam, pum, que le da como que cierto misticismo a esa canción. Y es una etapa donde tú ni te crees que es Depeche Mode, güey. Sí, lo que decíamos hace rato, a veces pareciera que no es la misma banda. También de ese It's Not Good, 'cause it's not good, don't say you want me, don't say you need me. Porque también tuve una historia con esa canción. El Fajardín. No. La nueva sección inaugurada. Usted, el Fajardín. ¿Con qué canción ha fajado usted? Ay, qué buen capítulo, güey. Para ese capítulo de Corazón, ¿con qué canciones ha usted fajado? Se nos pasó en febrero, güey, para el 14. ¿Ya habíamos empezado esto en febrero? Sí. No, todavía no, en abril. Empezamos en abril. Pero no sabemos ni cuándo es nuestro aniversario. ¿Usted cree la seriedad de este programa? Dios mío. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria Black Celebration también es otra. Black Celebration. Y de ese mismo álbum, el último, que es But Not Tonight. Esa es otra. ¿Cuál más? ¿Sabes cuál? No, fíjate, me faltó una. Strange Love. Strange Love. Esa, yo creo que me clavé mucho tiempo con esa canción. Que me suena mucho también. Pero aparte tiene dos versiones muy notorias. No, tiene un chingo. Tiene un chingo, pero creo que las más famosas son dos. Ajá. La original, la ochenterona y la remasterizada. Ajá.
Sí, esa es muy, muy buena canción. Porque a mí me sonaba mucho a Erasure. Porque también soy muy fan de Sí, Erasure. Y sí se nota mucho la influencia, creo. sí, 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 Entonces me sí. gusta mucho esa. ¿Cuál más? The For the Maces, Never Let Me Down Again. Porque de hecho, esa la conocí primero con Smashing Pumpkins. Cuando fue el disco de Sí, covers. sí, Ya lo habíamos ya comentado. me habías dicho. Y Behind the Wheel. Uf, chulada de canción. Está muy buena. ¿Cuántas llevo? Ya perdí la No cuenta. sé, güey. Creo que lleva como 5, no sé. También Policy of Truth. Polish of Truth. Mephisto, que es una canción totalmente acústica. Que se basa igual en una pieza de piano, tal cual. Que le Ujú. van añadiendo progresivamente más cosas. Mm, Satellite, Mm, del segundo ujú, álbum. ujú. También está muy buena. Love in Itself. También creo que es de Love mis in favoritos. ¿Y sabes itself. cuál? Uy, una Bam, bam, bada, bam, bam, que bam. se me hace como la canción. Yo nunca la he dedicado porque es una canción muy personal para mí. Pero sí siento que es la canción que dedicas, la de Blue Dress. Oh, Put it on. Que literal la canción habla, la letra es de ponte ese vestido azul. No sabes cómo me encanta cómo te ves con ese. O sea, si supieras lo fácil que es complacer a un hombre como yo, tan solo ponte ese vestido azul. Es una canción muy personal, pero me gusta mucho la letra, el la siguiente canción. capítulo se iba a traer un vestido azul. Ah. Sí. ¿Por qué no estás en uniforme? Ah. Y también justamente del álbum que dijimos de Song Great Reward, que fue como el despertar sexual de la banda, el de Ujú, Master and Servant, también ujú. está muy cachonda, entonces está muy muy buena. Y fíjate, People Are People, de ese no me gusta tanto, en su momento no me gustó tanto, pero es de esas canciones que, vaya, como que ahí se cuela al top 10 de mis canciones favoritas. Más que nada porque es de sus canciones más, mm, pues de sus singles más representativos. Entonces yo creo que esa también. Y no sé cuántas llevo, pero si acaso hay una. Tú tenías un disco, güey, que habla, que yo te lo pirateé. Bueno, Ah, ¿sigues? Ah. ¿Otra tenías, vez tú? tenías Ah. una carpeta, güey, de una banda que no decías el pinche nombre, güey, de qué banda era, güey. Que hizo un disco que no era. Bueno, hacían covers de Depeche Mode que se llama Lacuna Coil. Ah, no mames, sí es Y cierto. de ahí saqué varios, pero muchos años tardé, güey, en encontrar. La cuna coil, verga, güey, Y sí, güey. por ejemplo, el cover que le hacían de Black Celebration estaba muy bueno porque era muy rockero. Entonces, esa, o sea, obviamente ya había dicho Black Celebration, pero el cover que hace la Cuna Coil de Black Celebration está muy bueno. Y ya por último, el de World in My Eyes. No sé si fueron 10, no las conté. No, tampoco. Pero World in My Eyes, no la conocía. Y cuando salió la de Ready Player One, no sé si no me acuerdo ahorita si la ocuparon para la canción o era parte de un tráiler. Que creo que sí era parte del tráiler de Ready Player One. Hay un remix de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero hacen un remix de World in My Eyes que queda muy bueno. Ya después busqué la canción de Depeche Mode y fue de mis favoritas también. Híjole, güey. Qué profundo. Ah. Sí, no, es que lo que hablábamos hace capítulos pasados, ¿no? De que las canciones llegan a ser muy personales para uno. Tenemos varias coincidencias. Por ejemplo, Lie to Me. A mí me gusta mucho esa canción de Lie to Me. Mm. Es una canción que habla sobre. Pues si ya valió verga este pedo. O sea, a mí dime que todavía me amas, ¿no? Lie to Me. O sea, es una canción muy, muy, muy personal. Que tiene Porque. su símil en el pop, ¿no? De Fool Me, Fool Me. Porque hasta incluso habla de un poco de. Pues sí está bien, pero yo nomás quiero escoger, ¿no? La neta, o sea. Dame esa última noche, ¿no? Ajá, exacto, así no, o sea, tú como si nada, dame chance de echártelos en el oído, pero Vámonos a despedirnos. déjame, dame chance de echártelos en el oído por última vez. No, o sea, sí, Asco, sí, güey. claro, qué romántico soy yo. No, no, bueno. Hay otra canción que también es
como un cántico de iglesia, Condemnation. Ah, también, Condemnation. Es una canción Sí, es como muy de iglesia, muy gospel. muy gospel, pero Ajá. tiene un mensaje bonito y profundo. Que de hecho esa está en el álbum de Songs and Fate and Devotion. Ajá. Que fue un... Sí, justamente eso. Canciones más... pues sí, como Dream On, gospel. Dream On, que es de los Ah, últimos, Dream On del Exciter. que es como Uy, que tengo una anécdota, güey. Que... Échala. Ay, no mames. Esa ¿ves que también Cuéntanos. Ay, se me fue... No sabe... No. ¿Cuál es la banda No, me perdí, güey. Que también hay otra canción que se llama Dream On. Que es del... Es viejita. Ah, No es ¿Audioslave? No es Audioslave. chingada. No, ese es de... No, me estoy confundiendo. No es de I can spend my life in the streets surrender. ¿Cómo se llama? El que tiene una pinche bocota. Taylor, que es papá de la que está Arwen. Ah, la madre. El que sale en la ¿Sale de de Vendetta? Armageddon. Bruce Willis. O sea, la banda, pendejo. Aerosmith. Aerosmith. Aerosmith Bruce tiene Willis. un... Es que como Niurka yo. ¿Yo? Aerosmith ¿Yo? tiene una canción que se llama también Dream On. Sí. Y me acuerdo que cuando yo entré a la prepa, yo era ese... Exacto. Esa mera. Yo entré a la prepa siendo el friki de la música, güey. Ay, no es cierto. Entonces, justamente, yo me gustaba más la de Depeche Mode. Entonces, Dream On, Dream On. Y un güey, que también se las daba de pinches, conocedor. No, es que no sé qué, a mí me mama la música, que no sé qué. Y no me acuerdo por qué salió a tema, ¿no? Ah, como la de Dream On de Depeche Mode. Y el pendejo así de... Esa no es de Depeche Mode, pendejo, es de Aerosmith. Y llega otro güey, no, es que también Depeche Mode tiene Una canción que una se canción llama de Dream On. Idiota. Y yo me quedé así de, ja, estúpido, te gané, idiota. ¡Acabo de cagar el fucking ojo! Exactamente. I Entonces, feel you. también También es de los grandes es canciones. de mis canciones favoritas. Nada más por esa pinche anécdota, ja, la tengo más grande. Así soltó su pene en la mesa y dijo: es de Depeche Mode. Exactamente. In Your Room, que sí es una canción muy... También me tocó a mí. Yo como que ya la había escuchado, pero no le di importancia. Pero en la prepa le di una... Hasta que fajaste, güey. Hasta que fajé en mi cuarto. Mi jefa, ¿a qué hora se va a ir esa niña? Y yo, esa niña se los está pasando. Cierto. Ya no le va a pasar su combi. No va a pasar su combi. Cierto. No, pero no, no es cierto. Pero se me hacía una canción muy, como... Es que la versión electrónica es como muy... ¿Balada? No, está muy oscura. Es como Bueno, enseñar sí. la oscuridad del sexo o del amor o de lo oscuro que tiene uno cuando está en la intimidad de su Ya se habitación. puso introspectivo. Sí, es pedo. que esa canción, la versión rockera es como más sexy, como más... Ajá, más cachonda. Como más cachonda, es como más arrebatada. Pero la versión electrónica es como... ¿Qué cosas pasan en tu cuarto? Que son hasta oscuras, hasta posesivas. Pinche loco que está Sí, hablando. o sea, puedes llevarlo al justo otro extremo ahora. total. Cierto. Puedes llevar al otro extremo total de que muchas personas en el sexo son muy, muy diferentes y muy oscuras, como bien dices. O sea, creo que se puede malinterpretar o reinterpretar de diferentes maneras. Love and Itself. También, o sea, es una canción con unos teclados muy propositivos, muy divertidos y la letra no lo es tanto. Ujú. Sí, es como que más juguetona, ¿no? Secret Garden. Secret Garden. Como la que decías tú. Sí, es muy buena. Bueno, Hablando sí, de Andy Fletcher. Andy Fletcher. Creo que de sus mejores trabajos de esos primeros discos. Híjole, Precious, o sea... Ah, ¿sabes cuál también se me pasó? De Get the Balance Right. También está muy chistosona. Sí, Me gusta mucho también esa.
Precious, digo que a mí yo fue como ese descubrimiento de... No mames, Pitch Mode, somos actuales. Ahora usamos 3D. ¿Con cuál canción conociste al Depeche Mode? Uf. Así, o que la primera que te acuerdes, que dices de aquí para adelante. Híjole, es que son varias, güey. Everything Comes. Sí, pero la versión en vivo. Hay una versión en vivo donde alargan el intro. Que yo creo que voy a hacer actualización más adelante porque me encontré con una canción, güey, que estoy casi seguro que Fobia utilizó para la de los... Ay, güey. ¿Cómo se llama? ¿Los muñecos? Los muñecos. Utilizó, no estoy muy seguro, pero creo que utilizó un sample de una canción de Depeche Mode para hacer el intro, güey. Ya después voy a hacer la actualización. Ajá. El no sé, güey. No me acuerdo cuál es la canción de Saque su TikTok, niño, ya cállese. Pero soy casi seguro que es ese, güey. O si no, utilizaron el mismo sonido. O la misma biblioteca, no sé. Pero por eso te digo, justamente, no sé si Fobia. Ya después, más adelante, a ver si hacemos un episodio de Fobia. Porque, pues sí vale la pena hacer investigación. Pero estoy casi seguro que sí tuvieron cierta influencia. Sí, influencia sí te creo. Porque Depeche Mode fue influencia para muchas bandas. Sí. Moenia, que decía mucha banda que Moenia era el Depeche Mode mexicano. Y así de, híjole, sí me gusta Moenia, pero bájale de huevos. Bájale de huevos, bájale de huevos. Bájale de huevos. Sí, no sé. O sea, no, sí son buenos. Moenia es una buena banda. Sí. Incluso la primera alineación que tuvo Moenia era una buena alineación. Uh-huh. Muy pocos recuerdan. Y eran canciones bien oscuras y bien propositivas. Pero no sé, no creo que le llegue a los talones. No. O sea, son cosas aparte. O sea, no es como que estás tropicalizando el Enjoy the Silence, papi. No estás el Ayuwoki. Sí, exacto. Walking in My Shoes. Ya la utilizamos mucho hoy. Pero es una canción que a mí me llegó por el video. Sí. Que era un video sin sentido para mí. Porque pasaban gente deforme, gente con máscaras, esos güeyes en escalas de grises. Todo estaba en una esquina también. Había tomas en que las luces se apagaban y se prendían. Se apagaban y había otra cosa, se prendía, se apagaba y había otra cosa. Mucha transición. Ajá, y lo que me daba curiosidad o me recordaba estas películas del Señor de los Anillos de los 80, animadas, era el back. El back que tenían era como una torre, como un camino de una montaña, así una torre, que iluminaban de cierta forma y se veía rojo, se veía azul, se veía de cierto modo el cielo, pero todo ocurría en ese espacio. Y las personas estaban en primer plano para que pareciera que estuvieran en esa atmósfera como de... Pues sí, como un cuento. Muy fantástico, sea, ¿no? Ajá. Ya después busqué lo que decía la letra y dije, no sé, no le encuentro relación. Igual a mí me está faltando barrio, ¿no? Al encontrar la relación, pero se me hacía un video muy, 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 muy visualmente atractivo. Sí. Bien producido, bien grabado. Y la rola es muy como el video, es muy fantasiosa, muy de cuento, muy... Uh-huh. O sea, te lleva por unas cosas que dices, ¡ay! Y yo la perdí mucho tiempo esa canción. Ya después de que la encontré dije, ¡ah, te encontré, hijo mío! Que también, ¡ay, qué bonito y qué hermoso encontrar esa canción! Sí, que llevas años. Obviamente Stripped. Stripped, la versión de Depeche Mode inspiró a bandas como Rammstein a hacer su versión y su versión con la que cierran y una versión importante. Sin tanto ar. Tú sabes quién eres, hijo de tu perra madre. No lo va a escuchar. No, yo creo que no. ¿O sí? No lo sé. Sí, Stripped era bien oscura, pero también tiene unos síntesis bien divertidos, güey. Uh-huh. Y todo empezaba como en un faje en coche. Bueno, a mí yo lo veía, yo lo veía así con los ojos cerrados. La imagen mental era... Porque empieza con el sonido de un motor. Ajá.
O sea, a mí yo sentía yo como que eran esos fajes como en autocinema, como muy vaselina. La imagen O está ahí. ajá, sí, no sé por qué. También esos güeyes tenían ese pedo del storytelling y te contaban historias con Todo, sus güey. samples, Yo ¿no? creo que es algo bastante sano y creo que también les da cierto valor añadido, ¿sabes? Bueno, ya la mencionaste, Strangelove, que es, Sí, ¿no? sí, es como una estándar. Usted sí anda buscando ahorita, anda muy mamador. Tú sabes quién eres. Anda muy mamador con esto del Met Pride. Strangelove es como Sí. todos contra todos. Es una canción muy, muy, muy buena. Shout, que es un juego muy, 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 muy raro de sintetizadores. ¿Cuál? Shout. La Shout. Ujú. Que yo antes pensaba que también los de Everybody Wants to Rule the World, no me acuerdo cómo se llaman ahorita. Everybody wants to rule. También tiene una Ya. canción que se llama Shout. ¿A poco? Shout. Otra vez tú. Let it all down. Yo pensaba que era ¿Otra de vez Depeche tú, Mode. Dreamon? Sí. See You, que es esa. Me tocó. Fíjate, sí, yo se me hace una canción que es muy curiosa porque no sé si te ha pasado, pero cuando la escucho pienso que tiene influencia de The Beatles. Cabrón. O sea, escúchenla, por favor, escúchenla, neta, escúchenla y piensen que la parte de I Just Wanna See You es una parte de los Beatles, güey. No lo sé. Porque sí se siente muy de cuarteto, así muy alegre, muy bonita. O sea, ahí me tocó esa en una etapa muy oscura en la carrera. Sí. Ahí sí ya es un pedo personal. Sí, sí, sí. Porque tenía ahí un problema de faldas ahí. Sí, bastante fuerte. Y Importante. sí, bastante importante. Te desarrolló como con personaje. una autoestima bastante baja. y Estándares todavía y más. escuchar, sí, no, durísimo, güey. Sí, Eras sí, sí. pansexual en ese Sí, momento. durísimo, güey. Y Hablando esa de rola Pride. pansexual, güey, ese güey. Se me cogió un bolillo, güey. ¿Cierto? Pinche cuerno acá relleno, acá mequeándolo así Cállate. bien duro. Acá. Tiene arroz con leche, mija, tómale. No es cierto. Lo bueno es que No, nadie escucha güey. esto, güey, porque si no nos banearían. No, Horrible. lo peor de todo es que checando las estadísticas, la mayor parte son mujeres, güey. ¿Ay, neta? Sí. No mames, nuestras novias. 2 y 2. Así, güey. Perdón, mi amor. El pan que te dé en la mañana no va a estar mequeado. Si tú no quieres. Ya ¿cierto? córtale, güey, ya. Es cierto. Nos van a vetar. Nos van a vetar. Polish of Truth es una canción. Mainstream. Sí. O sea, es hasta buena. sale en la película de Selena. ¿A poco? Sí. O sea, cuando la bailan Chris Pérez y Selena en el camión. La madre, ya tiene años que no la veo, Polish entonces. of Truth, claro. Hay varias canciones que tú ya mencionaste también. Lilian. Es que sí, Liliana. De hecho, creo que esa te la pirateé, güey. Sí, yo creo que sí. Porque yo tenía un amigo en la prepa. Tengo un amigo que es historiador. ¿Por estás viendo esto? ¿Qué dice la historia? Lo lograste, amigo. Ese güey era muy mamador de ese disco de Depeche. A él le gustaba mucho el Black Celebration. Y la ponía cada rato la canción de Black Celebration. Y no nada más el disco, la canción. Pero le mamaba la de Lilian. De Playing the Angel. Sí. O sea, la ponía cada rato. Y así de señor, basta por Dios. Pero sí es una muy buena canción. Lilian. Varias canciones que no acabaríamos de nombrar. Que tú Sí. ya nombraste y que creo que ya no tiene opción de volverlas a nombrar. De hecho, vaya, obviamente. Yo me quedaría Walking in My Shoes, que es de las que más me gustan, en vivo y en todo video. color. En vivo, en video y en disco. Pero de las de que más disfruto mucho, es que sí, no, yo diría Enjoy the Silence, pero pues no quiero ser la niña gorda, diferente y rara, ¿no? Ay, mamá, ¿por qué? Yo me iría con Precious. Precious porque es como una canción muy madura. Ya una etapa muy madura de Depeche Mode. Diferente y la alineación actual con la que tenía, pues con la que estaba Andy. ¿no? Sí, quedan nada más Dave Bajan, Andy Fletcher. Andy Fletcher y Core. Ajá. El señor no me peino.
No, ese es el Vince Clark. Pero bueno, sí, de hecho, ya la última alineación como que era, como te digo, la definitiva, ¿no? Sí, Ya la no de iba a ahorita. haber más cambios. Y pues bueno. Vaya, A la verga. obviamente, vaya, yo sé que en capítulos pasados no hemos hecho lista de reproducción, porque como que no la meritaba, pero obviamente en este episodio sí, obviamente va a haber una lista bastante extensa, porque, vaya, sí es como que hay mucha tela donde cortar. Y yo creo que sería bueno, no caer en los singles, en los más exitosos, sino más bien darle esa oportunidad al lado B de Ujú. las canciones que sí son Sí, unas claro. joyas que no te debes de perder. Sí, sí, claro. Para que Y, igual, y si... yo les recomendaría primero escuchar los discos en orden Ujú, de Depeche Mode, sí, totalmente. del primero hasta el más actual. Y después ahondar en la onda. Es que, bueno, si usted entra a Spotify, el perfil de Depeche Mode tiene el sencillo del sencillo del sencillo del sencillo del remix, del Del remix, del remix, del remix, de sencillo del la sencillo del versión. remix, la versión en vivo. O sea, tienen muchas versiones de sus canciones porque, pues, así son esos, güey, así la música electrónica. Ujú, Pero yo me iría primero a encontrar los orígenes de todos esos singles, son los discos, ujú. en los formatos que usted quiera. Si usted los tiene en compact disc, si usted los tiene en YouTube, si usted los puede encontrar en Spotify, si usted, o sea, trate de encontrarlos usted en orden. Y después de su favorita, estoy muy seguro que de su canción favorita va a encontrar un single. Sí, A a una versión alterna, a una versión mejorada. Y ahí vaya usted indagando y escuchando y sintiendo experimentando. diferentes versiones de su canción. Ujú. Pero yo recomendaría escuchar a Depeche Mode en ese orden. Si no lo han conocido, o tal vez se quedaron con la versión del Violator o el Ultra, que son los más como más característicos actualmente. Bueno, Es que de hablando hecho... contemporáneamente, ¿no? De la gente de mi generación o tu generación, Ujú, o incluso más jóvenes. O incluso más jóvenes hasta se quedaron en los últimos discos, ¿no? en Spirits. Pero yo le daría una oportunidad a escuchar sus primeros materiales. Ujú. Cómo llegaron ahí, a lo que eran y a lo que son. Y cómo se desarrolla. Ujú. Sí, porque, vaya, como le hemos comentado, es una banda que marcó un antes y un después y sí vale la pena echarse ese desarrollo largo y entendido, Sí, porque hay sí, sí, mucho de sí, sí. donde. Pero aún así, punto y aparte de eso, en la descripción de este video va a haber una lista de reproducción en Spotify Sí, de está grabando. esas canciones que nosotros consideramos necesitan una segunda escuchada. Una checada. Sí, exactamente. Y usted faje con ellas de fondo. ¿Por qué no? ¿Por qué Sí. no? Una vez me comentó el bajista de Los Elásticos Mm. que se encontró un fan que le dijo, yo fajé con esta canción tuya, güey. Y dice ese güey, se siente bien rico cuando te dicen eso, güey. Es como si yo le hubiera ayudado a fajársela, güey. Y yo así de verga. Sí, es cierto, güey. Eres cómplice de No mames, eres grande, Corsario Junior. Donde quiera que estés. No estás muerto, no te has muerto, pero donde quiera que estés, güey, seguramente estás besos ahí. en el yoyopo. Yo siento máscara, papi. Pero bueno, hasta aquí llegamos el Creo día que de sí, hoy. vamos a cerrar el capítulo de hoy porque sí ya nos pasamos de verga. Les dijimos que nos íbamos a pasar de verga. Pero escuchen a Depeche Mode, celebren que aún existen 2 miembros. Yo creo que más que eso, celebrar la trayectoria. Porque independiente, o sea, obviamente, al final del día es una pérdida, tanto para sus familiares como para los miembros de la banda, obviamente para sus fans, para el güey que se cayó. No deja de ser una pérdida, pero vaya, tenemos la fortuna de que fue en un punto donde ya había dado grandes éxitos. Y creo que como fans y como melómanos que somos, podemos darnos esa chance de justamente celebrar todo lo que hizo Andy Fletcher y Depeche Mode en general, ¿no? Que es lo que mejor podemos hacer cuando este tipo de situaciones se presentan. Pues vámonos.
hasta aquí llegamos el día de hoy. Grande de Andy Fletcher. Somos Alberto Bolaños, Marcelo Bolaños, Ya, y ibas esto otra fue vez a poner los nombres. El Toquín. ¿Para qué Señoras y dices mi señores. nombre, güey? Hacienda me va a buscar. Tú no ganas nada de esto, güey. Ay, Dios bendito. No es cierto, no ganamos nada de aquí. Yo no gano nada de aquí. Ah, Yo no lo es hago cierto. por amor al arte. No, de hecho sí, güey, está bien culero. Deberíamos ganar dinero de esto. Patreon próximamente. No, estaría chido que habláramos de canciones en faje. Ahí, Se ahí va lo la pongo, lista. ahí lo pongo a la mesa y ahí se queda. Y pues bueno, adiós. Córtale. Ah.